¿Qué piensan de esas personas que viven haciendo chistes, que viven riéndose, incluso de sus desgracias? Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal, yo soy Pau y hoy les traigo un nuevo video de mis dos últimas lecturas de este mes. En esta ocasión tenemos dos libros, como en los otros videos, completamente opuestos. Uno de ellos es ¿Qué significa pensar?, de Martin Heidegger, que es de filosofía. Y por otro lado tenemos Esquirla del amanecer, de Brandon Sanderson, fantasía. La verdad que este libro de Martin Heidegger es buenísimo y creo que es el libro más difícil que leí hasta ahora. Realmente se me complicó un montón porque el mensaje creo que es como muy rebuscado. Sin contar eso, creo que es un libro fantástico. La verdad es muy lindo a medida de que lo vas entendiendo. Y Esquirla del amanecer es una historia corta dentro del Archivo de las tormentas que se lee entre Juramentada y El ritmo de la guerra, de Brandon Sanderson, el cual trata de una misión de reconocimiento de una isla que le encargan a Rising, que es dueña del barco y comerciante del vela errante, la cual tiene que ser acompañada de un escriba y dos caballeros radiantes, que en este caso llevan a Lopen. Es un personajazo del cual vamos a hablar hoy. Y bueno, ustedes preguntarán por ahí, ¿quién es Lopen? ¿Quién es este personaje? En resumen, Lopen es un sobreviviente, un ex esclavo, un soldado, miembro del Puente 4, en el cual se encuentra Kaladin, que en su momento perdió un brazo de manera brutal, el cual logra recuperar más adelante cuando jura los ideales y se convierte en un caballero radiante. Y es un personaje que la verdad que responde a la tragedia con bromas, con buen humor. No hay nada que lo pueda derrumbar en cuanto a su ánimo. A la guerra, al drama, a los problemas, todos los afronta con optimismo, con chistes. Y creo que es un personaje el cual es muy fácil empatizar porque si no somos nosotros, posiblemente conocemos a alguien en nuestra vida que haya sido así en algún momento, que todo lo triste lo trate de llevar por el lado de la broma, cosa de también romper con el pesimismo o no restarle importancia, pero sino que llevar de esa manera los malos ratos. Y bueno, como siempre pregunto, ¿cómo podría haber llegado a relacionar este libro, en este caso a este personaje Lopen, con este otro libro de Heidegger que se llama ¿Qué significa pensar? Y es que no voy a hablar en particular del título del libro, ¿Qué significa pensar? Porque no es un libro en donde vos lo vas a leer y enseguida te dice ¿qué significa pensar? Y pum, la respuesta. No, se habla de un montón de otras cosas antes muy importantes. Y también porque no creo ser capaz de explicarlo correctamente. Así que lo que hice fue tomar conceptos que me resultan muy interesantes y que podría llegar a relacionar con Lopen y ahí ir llevándolo. Y uno de estos conceptos que yo tomé es uno que Heidegger menciona en su libro, que hace referencia a uno de los escritos de Nietzsche, que es el concepto del último hombre o parpadeo. Y bueno, para explicarles, ¿qué sería el último hombre? Ya sabemos que Nietzsche ha hablado del superyo o superhombre, ahora en este caso el hombre final. ¿Y qué es este hombre final? Es el hombre que se da por vencido. Es el hombre que renuncia a luchar por sus sueños. Es el hombre que renuncia a tratar de dejar una huella en el mundo, en las personas, con tal de tener garantizado una buena vida. Cómoda, segura, sin riesgo alguno. Entonces, ¿qué es el último hombre? Es ese, que renuncia a todo con tal de estar cómodo. Y leyendo a Heidegger en este libro, cuando habla de parpadeo, justamente habla de este último hombre, que simplemente parpadea ante la vida y no enfoca la mirada en nada. Que eso, llevándolo a lo que tenemos hoy como sociedad, podría llegar a ser hasta esto de estar scrolleando todo el tiempo. Muchas veces pasamos por un reel que, ¿cuánto duran? 30 segundos, 45 segundos, como mucho durarán un minuto. Y más de la mitad, por no decir todos, vemos 15 segundos y lo pasamos. No llegamos a prestarle atención absoluta. Es como esta cosa de no profundizar en lo que sentimos, en lo que pensamos. Simplemente pasamos rápido y ya está.
no nos enganchamos con nada. ¿Y cómo lo relaciono con Lopen? Porque creo que eso es lo que él hace con todos sus chistes, con todas sus bromas ante las desgracias que le van sucediendo a lo largo del camino. En los primeros capítulos, cuando él conoce a Rising tiene una discapacidad y él agarra y le hace un chiste de eso. Él en su momento había perdido un brazo, entonces es como que hacía chistes de eso todo el tiempo, con tal de llevarlo, de hacerlo más llevadero. Y claro, y en ningún momento se pone a pensar de si eso realmente ayuda o si termina haciendo un poco más de daño. Porque obviamente no podemos tampoco vivir deprimidos, ¿no? Y bueno, cuestión que esa es la visión de Lopen y por eso lo relaciono con esto. Al final, que haga chistes constantemente es como este parpadeo, este scrollear infinito, esta cosa de no prestarle atención a las cosas, no detenernos en las cosas. Total, nos reímos un ratito y ya está, y lo dejamos pasar. Y en cuanto a esto, justamente les quiero preguntar si en algún momento usaron el humor o la ironía incluso para evitar una pregunta incómoda o de una charla incómoda. Y también esta cosa, ¿no? De preguntarse por qué nos incomoda frenar un poco y pensar y abrir ese panorama. Yo he tenido varias situaciones así en donde capaz no he usado el humor así como Lopen, pero sí como que de alguna u otra manera las he evitado. O sí he visto esas situaciones. Y ahora, reflexionando sobre todo esto, pienso en nada esto. En que no todo el mundo está preparado para preguntas incómodas o charlas profundas. Y entiendo que si me pasa eso es porque capaz no es el momento de tener esa reflexión interna. Y por otro lado, algo que me llevó a reflexionar estos dos libros es en qué punto uno toma responsabilidad de sus palabras y de sus actos y es consciente de cómo afecta a través del tiempo. Porque hay un punto de inflexión en Esquirla del Amanecer que después de una batalla enorme, recordemos que Lopen no es el único que fue a la misión como caballero radiante, sino que también estaba su primo. Y a esta altura, ellos dos solo habían jurado el segundo ideal. Cuestión que tiene una batalla. Lopen estaba haciendo bromas, incluso en batalla, y constantemente quería tener la posibilidad de jurar el tercer ideal de caballero radiante. Y no podía. ¿Qué pasa? Su primo lo jura antes que él. Y es un ideal precioso en el cual lo mira a Lopen cuando lo jura en medio de la batalla y todo esto y se queda pensando porque este tercer ideal dice que aceptás proteger a quienes odias y esto Lopen lo partió porque en el momento en donde su primo juró ese ideal lo miró a él, entonces se sintió juzgado. Y eso lleva a una charla después cuando termina la batalla en donde le pregunta si realmente lo odiaba o por qué. Y su primo decide ser sincero y decirle que muchas veces esas bromas que hacía lo lastimaban. Que si bien él se reía y todos se reían, después terminaba dañando a la gente. Entonces, ese es el punto de inflexión de Lopen en este libro. Él se da cuenta que no puede seguir así. Se da cuenta que necesita ser responsable al respecto. Se da cuenta que podría haber llegado a hacer daño irreversible con sus bromas. Y algo que hacía Lopen antes era justificar esto, ¿no? Con que es solo una broma, es un chiste, hay que ver así a la vida, más alegre. Todo con tal de no pensar mucho en eso y evadir la culpa. Como Nietzsche y Heidegger nos hablan, que es el hombre final. El hombre final o el último hombre. Pero no pasa eso, pasa lo opuesto. Lopen después de esa charla se pone a pensar y a reflexionar al respecto. Y se pone a pensar en el sentido que Heidegger usa la palabra pensar, que es detenerse y ver el problema, ver lo que está pasando, sentir nuestras emociones, mantener la mirada en los problemas o en las cosas que pasan. Decide detenerse en algo que en ese momento exigía su atención absoluta. Y no solo eso, sino que asume el daño que causó. Se hace responsable. Y esto me hace pensar muchas veces en cuántas veces hemos dicho es solo una broma o es solo un chiste o cuando por ahí esas bromas en realidad tienen mucho más. Capaz ni siquiera son bromas. Capaz no nos animamos a decir algo serio y lo decimos como chiste con tal de si pasa, pasa y si no, bueno, no importa, nos reímos. Entonces es esto, ¿no? ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué el uso de bromas como para disfrazar lo que realmente queremos decir? Y así vemos cómo termina, entre comillas, el libro de Esquirla del Amanecer, con un Lopen preocupado que admite sus errores y su responsabilidad. Pero no termina ahí, porque sigue el epílogo.
Y en el epílogo vemos cómo Lopen termina jurando ese tercer ideal. Y es bellísimo como lo jura, porque termina diciendo, y acá se los voy a leer, termina diciendo: tengo que proteger a la gente, hasta de mí mismo. Tengo que volver a dedicarme a ser el mejor Lopen posible. Un Lopen mejor, perfeccionado, extra increíble. Y así, con esas palabras, jura el tercer ideal. Y es espectacular esa parte, porque está hablando de superación personal. No habla de un lado perfeccionista, ni tampoco es que trata de borrar sus defectos o sus errores, sino que habla de ser una mejor persona. Habla de compromiso con él mismo y obviamente con los demás, de ser mejor, pero principalmente consigo mismo, asumiendo la carga que es nuestra propia existencia, nuestra propia vida, en este caso su vida. Y así como a el hombre araña le dice su tío que un gran poder conlleva gran responsabilidad, yo creo que el simple hecho de existir conlleva una gran responsabilidad. Ese es un gran poder. Y esto claramente lo relaciono con el superhombre que vemos en el libro de Heidegger. ¿Y por qué? Yo veo el superhombre, y por cómo lo entendí del libro, como algo de paso. No es un destino final el superhombre, es como un puente, es como un camino, es como un viaje. Y qué casualidad que uno de los ideales, el primero para ser precisa, sea viaje antes que destino. ¿Y por qué digo que el superhombre no es un destino final? Que es un viaje, que es un camino. Porque al final el hombre está en constante crecimiento. Termina siendo como el motor de nuestras vidas, crecer y mejorar y aprender cosas, aunque sean simples y bobas, todos los días. Siempre queremos mejorar y no hay un destino final para eso. Entonces, de esa manera, Lopen se libra del resentimiento, porque el juramento de Lopen es el acto de pisar ese puente, de emprender ese camino, de avanzar. Deja de ser una persona, deja de ser un hombre que solamente está como parpadeando ante la vida, y se convierte en alguien que asume la carga, la responsabilidad de sus palabras y sus actos. Y este último tema me hizo relacionarlo también con una pregunta que hago en el video anterior, que hablo de dónde está el límite del crecimiento. Y viéndolo así, qué lindo es poder mejorar todos los días, aunque sea un poquito, ser mejores personas, ser mejores con nosotros mismos, aunque sea un granito, poder cambiar y ser mejor. Y también, ¿no?, ¿qué es ser mejor? Porque es distinto para todos. Entonces, yo en este caso veo el crecimiento personal de esa manera, como algo que podés hacer siempre. No hay límite para eso, a mi punto de vista. ¿Ustedes cómo lo ven? Y me interesa muchísimo leerlos en este caso, porque como es una pregunta que ya ha surgido antes acá en el canal, creo que nada, es bueno por ahí debatir un poco al respecto. Y también esto, ¿no? Yo creo que una persona puede mantenerse alegre, puede mantenerse chistosa y graciosa sin perder la profundidad y la responsabilidad de sus actos. ¿Ustedes creen que son dos cosas que van de la mano o creen que no se puede? Y la verdad que lo mejor de Esquirla del Amanecer para mí fue todo este arco de Lopen. ¿Por qué? Porque no nos pide que dejemos de reír, no nos pide que seamos amargados. De hecho, él jura el tercer ideal, pero eso no lo convierte en alguien completamente distinto a lo que era. Lo que aprende es que la ligereza y las bromas no pueden existir a costa de la empatía. Y querer ser el superhombre no nos va a convertir en personas de piedra, sino que es tener la valentía de responsabilizarte de tus actos, de reconocer las veces en las que por ahí hicimos daño o molestamos a alguien, y tener la capacidad o la fuerza de voluntad de frenar y ponernos a pensar y reflexionar al respecto. Porque al final el paso más importante que un hombre puede dar no es el primero, sino el siguiente. Y loquísimo cómo se pueden llegar a relacionar tanto todos los libros de Brandon Sanderson con la filosofía, con la vida misma y cómo nos enfrentamos a ella. Así que nada, eso es por el video de este mes, que la verdad que son libros bastante normales, por no decir pequeños, pero tengo que decir que ¿Qué significa pensar?, de Martin Heidegger, me costó leer muchísimo más este libro que este gigante que hay acá. Mucho más difícil, me llevó mucho más tiempo. De hecho, me quedan un par de páginas para terminar. No se compara. La dificultad no se compara, pero es muy bueno, bellísimo. Ni hablar del de Brandon Sanderson. Así que nada, muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por estar un domingo más conmigo, reflexionando y pensando sobre la vida, sobre la fantasía, sobre
todo. Nuevamente, muchas gracias por ver este video. Denle like, comenten. Me encantaría saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan. ¿Leyeron alguno de estos dos libros? ¿Cuáles son sus libros favoritos? Suscríbanse y nada, muchas gracias por ver. Nos vemos la próxima.